sistemas de calidad están enfocando o están enfocados a la satisfacción de los clientes. Entonces, la intención o la funcionalidad de cada uno de estos indicadores puede ir variando conforme la intención para la cual fueron creados. Bien, yo necesito medir. ¿Por qué me interesa medir? ¿Cuál es la relevancia de que en mi organización existan indicadores? Una primera finalidad o una primera intención de que existan indicadores es que nos va a poder permitir de interés para los accionistas y las partes interesadas. Entonces, la importancia de tener un indicador va a reflejar este tipo de objetivos, los que están relacionados con los logros organizacionales. También en una organización tenemos los objetivos asociados a la operación. ¿Cómo logro, cómo puedo permear, cómo puedo analizar el desempeño de mis operaciones? Entonces, al final del día, una de las intenciones o una de las primeras intenciones de tener indicadores es que podemos identificar cómo se están desempeñando los objetivos de las organizaciones. Otra razón por la cual tener indicadores es que nos permiten darnos cuenta o analizar si existen áreas de mejora. Nos van a llevar a la toma de decisiones de forma estratégica y de forma oportuna, poder intervenir en momentos ideales y no esperar al final de un ciclo para poder actuar, redireccionar o para poder alinear a las organizaciones. Los indicadores son un marco o son un inicio para que podamos tomar acciones en lo que respecta al uso óptimo o manejo óptimo de toda la organización. También los indicadores van a ser un aspecto que nos ayude a monitorear el desarrollo y el desempeño de todos los procesos que integran a una organización. Van a reflejar cómo es que estos procesos están funcionando, si es de manera idónea o de manera relevante la forma en la que lo están haciendo, acorde al tiempo que yo espero que este desempeño tengan, que este es el desempeño que tengan los procesos. Otro tema relevante o importante para comprender los indicadores de gestión es los tipos de indicadores que pueden existir. Las bibliografías son variables o son diversas respecto a cuántos tipos de indicadores existen. Vamos a ver una clasificación pues común que existe respecto de los tipos de indicadores, ¿no? Existen los indicadores y los indicadores se distinguen porque están compuestos de variables. Estas variables pueden ser de índole cualitativa o pueden ser de índole cuantitativa. Todo va a depender de lo que queremos medir. No hay que perder de vista que todo en realidad lo podemos medir, aunque sean variables cualitativas y estén asociados a características, no, eso no las exime de ser objeto de medición. Las variables cualitativas pueden ser grande, pequeño, malo, poco, bonito, pero estas variables también se pueden medir. Y las variables cuantitativas podrían ser el número de unidades, en dinero, el porcentaje, la cantidad de horas, la cantidad de kilos, dependiendo del giro que tenga la organización. Estas variables pueden ser diferentes para cada situación y pueden ser diferentes para cada indicador. Y una organización puede tener procesos tan simples o tan complejos en los que puedan ir involucrados tanto variables cualitativas como variables cuantitativas. No existe una regla única de que los indicadores tienen que ser únicamente de un tipo o tienen que ser únicamente de otro tipo, sino que es diverso porque las organizaciones son diversas, ¿no?
También otra forma de categorizar los indicadores es a través de lo que monitorean o lo que miden. Aquí es importante que hagamos un pequeño paréntesis, ah, y que entendamos que las organizaciones funcionan de esta manera. Una organización, toda la organización, ella en sí, toda su visión está o puede ser descrita a través de un macroproceso, que sería la unión de varios procesos que funcionan de forma idónea, en teoría, y que funcionan de forma sinérgica para crear valor. Eso sería una organización, un macroproceso. A cada parte que integra este macroproceso lo conocemos como procesos y son pequeñas partes que están interrelacionadas para crear un todo. Estos procesos a su vez se integran o se distinguen porque en su conformación existen actividades. Entonces, partiendo de que una organización es un macroproceso integrado por procesos, procesos integrados por actividades, podemos categorizar los indicadores en tres tipos: estratégicos, los cuales se asocian a los macroprocesos y que además de todo, cuando nosotros los medimos o los evaluamos, identificamos el impacto que está teniendo esa medición. También los podemos dividir en tácticos, que se relacionan con los procesos que integran a los macroprocesos. Y cuando los medimos, lo que identificamos son resultados. Resultados que se asocian al funcionamiento y desempeño de los procesos. Y están los indicadores operativos. Los indicadores operativos se asocian a las actividades que en su funcionamiento y su desempeño pueden incidir en los procesos. Y en el caso de los indicadores operativos, lo que estamos evaluando es la gestión. Aquí podemos hacer un señalamiento adicional. Cuando nosotros medimos impacto, estamos evaluando efectividad. Cuando nosotros evaluamos resultados, estamos evaluando en realidad eficiencia. Y si nosotros hablamos de gestión, estamos hablando de eficacia, ¿sí? También podemos clasificarlos de acuerdo a una interrelación que se da entre las actividades y los recursos, como son el costo, los productos y los resultados asociados a la operación de los procesos. Esta es otra forma de clasificarlos en costos, recursos, productos y resultados. Y esto nos llevaría a otro tipo de clasificación que es conforme a la tipología y el tiempo de medición. De acuerdo a la tipología y el tiempo de medición, se pueden crear indicadores de economía, indicadores de eficacia, indicadores de eficiencia, indicadores de efectividad. Indicadores de economía que se pueden relacionar con la movilidad financiera, indicadores de eficacia que lo relacionamos con el logro de las metas, indicadores de eficiencia que está asociado al uso idóneo o a la optimización de los recursos. Y asimismo, los indicadores de efectividad que nos van a hablar o nos van a reflejar el impacto de los resultados planificados. Entonces, de acuerdo a su tipología y tiempo de medición, pueden ser de economía, eficacia, eficiencia y efectividad. Ejemplos de indicadores de economía, pues está la rentabilidad, está la liquidez. Ejemplos de indicadores de eficacia, está la cobertura y cumplimiento de metas. Ejemplos de indicadores de eficiencia, está el costo de operación y los costos de la no calidad. Ejemplos de efectividad que evalúan el impacto, está la satisfacción y la calidad del servicio. También otra clasificación está asociada a la perspectiva, y la perspectiva puede ser financiera, puede ser orientada a los clientes y al mercado, puede estar orientada a los procesos internos y pueden ser de aprendizaje y conocimiento.
última clasificación se relaciona con los indicadores de las actividades en específico. Cuando yo selecciono una actividad en específico y creo indicadores para esas actividades. Ejemplos de estos indicadores, pues son los errores el porcentaje sirve o para qué saber cuántos tipos de indicadores existen. Una organización se plantea que quiere establecer indicadores de gestión, muchas veces, o la primera pregunta y la más difícil de todas es, ¿qué es lo que quiero medir? Saber el tipo de indicador influyen en la parte sustancial de la organización. Si lo que me interesa es identificar cómo está siendo el desempeño de mis procesos, entonces escojo indicadores tácticos, ¿no? Entonces, comprender los tipos de indicadores que existen o que la bibliografía me presenta me ayuda como organización para saber en un primer momento cuáles son los indicadores que yo podría crear. Bien, ahora, cuando yo me voy a plantear los indicadores que voy a desarrollar, que yo voy a plantear en mi organización, tengo que preguntarme qué características debe de poseer un indicador o qué es lo que hace que un indicador posea su forma, su estructura. Y en ese sentido hay que pensar en los atributos de un indicador. Un indicador de entrada tiene que estar creado, pues, o sea, tiene que ser alimentado a partir de datos. Y aquí entra la relevancia de la conciencia que debe de tener la organización. Una organización tiene que fomentar la cultura del registro. Muchas veces, y es uno de los problemas a los que comúnmente te puedes enfrentar en una organización, la resistencia a registrar. Existen personas que consideran que es perder el tiempo, o sea, el tiempo que yo estoy invirtiendo en llenar formatos, formularios, bitácoras, lo podría utilizar haciendo actividades o lo podría utilizar de otra manera. Y hay mucha resistencia a la generación de registros. Sin embargo, en la medida que la organización difunde una conciencia colectiva para la creación de datos en la que los datos están sirviendo para algo, las personas pueden disminuir la resistencia hacia la generación de información. Si yo le veo sentido a los datos que estoy generando, de alguna manera puedo decir, ok, va, voy a registrar, pero estos datos tienen que estar registrados en el momento y tienen que ser funcionales para el propósito de un indicador. Entonces, de entrada, hay que establecer políticas en la organización respecto a los datos, respecto de qué es importante registrar, por qué es importante registrar y quiénes son las personas autorizadas para registrar. A su vez, quiénes son las personas para poseer esta información. También hay que tener en cuenta que el hecho de que la información o los datos estén disponibles no nos exime de tener ciertas políticas de seguridad respecto de la información. Pero más allá de las políticas de seguridad, debe de existir la parte en la que la información no se oculta, sino que la información se vuelve disponible, abierta, existe y hay que hablar sobre ella, ¿no? Un segundo atributo es que deben de ser utilizables por cualquier persona y en cualquier momento. Imaginen ustedes, eh, imaginen ustedes que una organización se da a la tarea de crear un tablero de indicadores. Este tablero de indicadores se publica, se queda abierto para la consulta de los colaboradores. Si un colaborador identifica su proceso y a su vez identifica un indicador que alimenta su proceso, se genera el sentido de pertenencia. Porque puedo decir, ok, o sea, lo que yo estoy haciendo no es trabajar por trabajar. Estoy creando información que alimenta ese indicador.
y ese indicador refleja el desempeño de mi proceso. Y con eso estoy dándome cuenta de la importancia y la relevancia de mi trabajo. Entonces, el hecho de poder hacer que la información sea visible para cualquier persona y disponible para cualquier momento, en cualquier momento, puede contribuir al valor y al sentido de pertenencia que los colaboradores pueden crear. Y al mismo tiempo pueden incentivar en la totalidad de los casos, las mejores propuestas van a venir de los colaboradores. Entonces, si un colaborador puede ver el desempeño de sus procesos, muy seguramente también podrá ver la posibilidad de mejorar el desempeño de ese proceso. Entonces, pensando en una organización que funciona con una cultura de calidad, que funciona con una cultura de mejora continua, el tener esta información accesible para cualquiera puede generar una sinergia colaborativa que ayude a la creación de valor. Ujú. Un tercer atributo es que pueden permanecer en el tiempo. Es importante que las organizaciones al momento de seleccionar lo que quieren medir, definan que esta variable pueda correr a lo largo de un periodo. Si yo decido medir hoy algo y el día en 15 días esa medición ya no tiene sentido, desmotivas a la persona que está haciendo la evaluación, porque estás centrando esfuerzos en algo que no generó valor a lo largo del tiempo. Entonces, esta medición tiene que ser permanente, al menos en un periodo importante de tiempo. Un cuarto atributo que puede poseer o que debe poseer un indicador es que la información sea veraz. No perdamos de vista nunca, nunca, nunca que los sistemas de gestión de calidad no están hechos para mentir. Los sistemas de gestión de calidad están hechos para funcionar de forma adecuada. Entonces, un sistema de gestión de calidad está concatenado, está relacionado, porque existe una operación conjunta. Entonces, si yo escribo algo en un proceso y yo lo escribí en un momento que no era el ideal, o estoy escribiendo al día siguiente de haber realizado una actividad, ese dato erróneo puede repercutir en otra área y puedo darme cuenta si está habiendo tendencias o si están habiendo fluctuaciones negativas de que los registros o que la información no está siendo veraz. Entonces, también a la organización le corresponde hacer o crear una cultura del buen uso de la información, la transparencia, la veracidad, la oportunidad. La información tiene que servir y la información tiene que estar creada para fines de proactividad. Entonces debemos de cubrir y de controlar que esta información sea útil. Un cuarto atributo de los indicadores es que lo que yo voy a medir tiene que tener relación con la variable que estoy seleccionando. Por ejemplo, yo en mi organización quiero evaluar la competencia de los colaboradores y es muy común que haga un curso de capacitación. En el curso de capacitación o después del curso de capacitación le entrego un examen a la persona y la persona me lo contesta todo maravillosamente. Tiene un 10 y derivado de este 10 yo digo, esta persona es competente. La variable que yo seleccioné, que es las respuestas a un examen, no me van a reflejar competencia. La competencia es algo integral y la competencia tendría que ver con lo que esta persona hace con el conocimiento adquirido, el valor que esta persona genera con el valor, con la capacitación adquirida. Entonces, un examen no me va a proyectar la competencia de una persona. De ahí que es importante seleccionar las variables adecuadas,
porque un indicador también va a estar asociado a acciones de intervención, a planes de actuación. Y si yo no selecciono adecuadamente mis variables, voy a estar midiendo aspectos que no necesariamente están asociados con el fondo de las situaciones que quiero resaltar. Por ejemplo, pensemos en las acciones que hicieron en este programa de la obesidad con los niños. Hay un problema de obesidad en México, de obesidad infantil en México. Retiran la comida chatarra de la escuela. Eso es una acción que derivó de una medición, ¿no? Porque sabíamos que en México existe una tasa de obesidad, etcétera. Y entonces retiran la comida chatarra de las escuelas, pero en realidad esta acción repercute en que la obesidad infantil disminuya. Pues claro que no, porque el impacto no está asociado a la medición en sí. O sea, el impacto tendría que ser cambiar la cultura de la familia, cambiar el comportamiento de la familia, cambiar los hábitos alimenticios, generar políticas públicas. Adicionalmente, mejorar la educación tanto para los padres como para los niños. Entonces, las variables que nosotros seleccionemos tienen que ser idóneas al impacto que estamos buscando. De ahí la relevancia de que la variable esté asociada justo a lo que queremos medir. Un sexto atributo es que los indicadores se deben de expresar a través de una fórmula numérica. Aunque haya variables cualitativas, no quiere decir que no se puedan expresar a través de un número. Ya en Internet podemos encontrar una cantidad importante de instrumentos que nos van a ayudar a que una cualidad se convierta en un número. Existen encuestas, por ejemplo, que a través de una escala nos van a revelar números, cómo una variable cualitativa se puede asociar a un número. También en el caso de variables dicotómicas, por ejemplo, si mi indicador tiene una variable dicotómica, lo que quiere decir que la respuesta es sí o no, y yo deseo que la respuesta sea afirmativa, pues si el caso es afirmativo, le asigno un valor. Entonces, existe la manera y existen las formas a través de las cuales un indicador que genera una señal cualitativa se pueda transformar en una señal cuantitativa. Un séptimo atributo que podemos asignarle a los indicadores es que debe ser el marco apropiado para la toma de decisiones. La información que un indicador refleja o la información que un indicador arroja me debe de servir para poder intervenir, pero debo intervenir de manera oportuna y con las acciones pertinentes y acordes al impacto de la situación que está proyectando el indicador. Por ejemplo, si yo estoy viendo que un indicador está yendo al declive, pues entonces tengo que intervenir antes de que el declive ya esté fuera de mi control. Entonces, en ese sentido, tenemos que considerar que los indicadores son parte importante de la toma de decisiones de las organizaciones. Como octavo atributo, encontramos que los indicadores los debo de comparar o deben de tener la facultad de poderlo comparar con datos o periodos anteriores. Si es una organización que por primera vez quiere medir sus indicadores, pues no podría tener datos anteriores, quizá no podría tener datos anteriores o no podría ir hacia atrás. Sin embargo, existe la bibliografía, existen los valores de referencia que me pueden decir más o menos lo que yo espero. Existen las normas oficiales mexicanas donde yo puedo encontrar un número importante de referencias que me van a poder crear el criterio de donde voy a partir. También puedo compararme con otras organizaciones de mi tipo
o parecidas a lo que yo hago y en ese sentido crear valores de referencia. Es muy importante que yo lo pueda comparar a lo largo del tiempo. A partir de hoy decidí medir algo y en ese sentido empiezo a crear un momento inicial. Y ese momento inicial va a generar la pauta de hacia dónde debo de continuar para tiempos posteriores. Los indicadores también nos sirven como control. Cuando yo identifiqué una actividad o tengo un proceso y en ese proceso estoy determinando variables que son o que deben de tener un funcionamiento ideal, yo puedo determinar la forma en la que esa variable se debe de mantener. Y en la medida que yo lo estoy monitoreando, me doy cuenta si está logrando estandarizarse un proceso, una actividad o varios procesos. Entonces, también me pueden servir para darme cuenta si se está manteniendo las actividades que yo tengo establecidas en mi organización. Y en el caso de que no se mantuviera este control, entonces me va a permitir, como ya lo dijimos anteriormente, intervenir, realizar acciones oportunas para corregir el control de estos indicadores. No hay que perder de vista que la información o los indicadores deben de poseer información la que resulte más conveniente para lo que yo deseo medir. Debo de seleccionar de toda la información que estoy teniendo cuál es la que refleja de mejor manera lo que yo estoy buscando o lo que yo deseo evaluar. Bien, ¿cómo o en el siguiente tema o lo que queremos abordar posteriormente es cómo puedo establecer los indicadores? ¿Cómo es una forma ideal para establecer los indicadores? Si yo en este momento aún no tengo indicadores en mi organización y ya me pregunté qué es lo que quiero medir, cuáles son las actividades que me resultan relevantes o sobre cuáles podría intervenir, pues entonces ahora lo que sigue es que establezca los indicadores. ¿Cómo los voy a establecer? Lo primero es que yo tengo que definir qué es relevante para mi organización. ¿Qué es lo que yo deseo conocer? Hay ocasiones en las que ya las normas asociadas a los sistemas de gestión de calidad tienen apartados exclusivos donde exigen que la persona o que la organización realice mediciones respecto de algo. Sin embargo, no todas las organizaciones están mm, con el cumplimiento de alguna normativa, sino que puede ser por voluntad. Entonces, si yo por voluntad deseo establecer indicadores en mi organización, ¿qué desearía medir? Pues aspectos importantes como el número de errores, las fallas, las quejas, la satisfacción del usuario, las compras a los proveedores, los productos no conformes, las devoluciones, el tiempo de atención. Hay un número de variables importantes en las que yo me podría enfocar para un inicio, o sea, si todavía no sé qué es lo que quiero medir. Todavía existe además una técnica, por decirlo, que nos orienta a cómo definir o cómo establecer nuestros indicadores. Pensemos en una organización, la organización que quieran, el nombre que ustedes quieran. Esta organización desea aumentar el número de clientes y también desea que sus clientes se sientan altamente satisfechos. Y él se pregunta, pues, ¿qué es con lo que cuento? ¿Cuáles son las herramientas que poseo para aumentar mis clientes o para incrementar la satisfacción? Y identifica que tiene servicio oportuno o que una característica de su servicio es que se cumple en tiempo. Y adicionalmente se da cuenta que sus productos son de la más alta calidad. Entonces, esta organización puede identificar dos factores de éxito. Uno, sabe qué es lo que quiere lograr. Quiere lograr el aumento de los clientes y la satisfacción. Y número dos, sabe cómo lo quiere lograr. Entonces, ya encontró dos cosas que quiere medir.
quiero medir los objetivos y quiero medir las actividades que necesito para lograr mis objetivos. Entonces, identificamos dos factores de éxito. Una vez que yo tengo estos dos factores de éxito, tengo que preguntarme, ¿existe un indicador que me debe de ayudar a proyectar estos factores de éxito? Y este indicador debe de poseer una característica. Este indicador tiene que fluctuar en un rango de gestión. Este indicador va a tener un estado inicial, que es mi límite inferior. Este indicador es el momento actual, donde estoy parada. En el caso de la satisfacción, podríamos decir, es la satisfacción inicial. En este momento, ¿qué nivel de satisfacción tengo? Y yo tendría que plantearme qué nivel de satisfacción me gustaría llegar o a cuál nivel de satisfacción puedo llegar. Y entonces ese sería mi límite superior. Pero también existe un nivel más alto que es la expectativa, el umbral, hasta dónde sería lo máximo que yo podría llegar. En este sentido se da el rango de gestión y este rango de gestión oscila entre el límite inferior y el límite superior y con ello me va a generar el desempeño de la actividad que yo o del factor de éxito que yo quiero medir. ¿Sí? ¿Cuál sería una metodología o cuáles podrían ser unos pasos idóneos para implementar una serie de indicadores? Pues una propuesta de metodología es uno. Bueno, entendamos que esta es una propuesta de metodología y es una propuesta funcional que está aprobada, que genera resultados. Sin embargo, alguna organización quizá podrá decir, yo le podría cambiar. Es muy peligroso, muy arriesgado cambiar la metodología. Sin embargo, se pueden hacer aportaciones y cada organización la puede adaptar a sus necesidades, pero mínimamente se deben de cumplir con estos pasos. Lo primero es que yo establezca un objetivo, o que sería el factor de éxito que quiero medir. ¿Qué es lo que me interesa medir? ¿Por qué lo quiero medir? ¿Por qué es importante que yo lo mida? Utilizamos un sensor de conductividad que cuenta con una constante de celda de 0.05 para poder entrar dentro del rango. Entonces, ¿qué es lo más importante? Por ahí se abrió Conocer un las poco, ¿no? conductividades y así a la hora de seleccionar un electrodo. Bien. Entonces, un primer punto es que establezcamos un objetivo. Este objetivo, recordemos que tiene que tener ciertas características y existe un acrónimo que nos ayuda a definir cómo debería de ser un objetivo. Y este acrónimo nos dice que el objetivo, en primer lugar, tiene que ser específico. Y esto nos indica que este objetivo tiene que estar asociado a un tema en específico, ya sea que yo quiera medir el desarrollo estratégico, ya sea que yo quiera medir procesos tácticos o ya sea que yo quiera medir actividades. Entonces, este objetivo tiene que estar asociado a algo en específico. Tiene que ser medible, entonces tengo que buscar la manera de identificar variables en este objetivo, variables que me resulten útiles. Tiene que ser alcanzable, porque recordemos que los objetivos que se plantean y no se pueden lograr desmotivan, porque de alguna manera yo estoy centrando mis esfuerzos en lograr algo y si no lo logro, está disminuyendo mi interés y está disminuyendo mis ganas de participación. Entonces tengo que poner objetivos específicos, claros, que se puedan medir, que se puedan alcanzar. Pero además, una vez que los logré alcanzar, tengo que retarme a mí mismo o a mi objetivo para llegar de un punto A un punto B en el que identifique crecimiento. O sea, ya llegué a la meta que me había planteado, pero puedo llegar más lejos. Y ese más lejos representa mi expectativa, representa mi umbral de lo que quiero llegar. Y además, este objetivo tiene que ser consistente a lo largo de un periodo importante de tiempo. Ya lo decíamos atrás, si es algo que yo estoy midiendo, pero a la vuelta de 15 días ya no tiene sentido,
pues entonces nuevamente el ánimo y la motivación decaen. Lo segundo es que tengo que identificar los factores de éxito. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Qué son las acciones o cuáles son las líneas de intervención que deben de existir para que yo logre algo? Por ejemplo, si en el ejemplo que poníamos de la organización, si yo quiero evaluar la satisfacción del cliente, pero quiero pasar de un estado inicial donde la satisfacción de mi cliente es del 50% y quiero alcanzar un 80%, no va a suceder si sigo haciendo lo mismo. Tengo que hacer cosas diferentes. Entonces, tengo que plantearme planes de actuación. ¿Cómo es que voy a lograr pasar de un 50 a un 80? Bueno, pues entonces tengo que evaluar qué aspectos asociados a la satisfacción no se están logrando idealmente. Entonces tengo que generar acciones que deban incidir sobre la satisfacción de mis clientes. Por lo tanto, tengo que identificar cuáles son las causas raíz de por qué no estoy logrando la satisfacción que deseo. ¿De acuerdo? Lo siguiente es que yo defina cuáles son los indicadores ideales para estos factores de éxito. Recordemos que habíamos comentado anteriormente que la variable tiene que representar justo lo que quiero medir. Y si mi indicador está asociado a la satisfacción, pues entonces todos los factores de éxito que yo identifique tienen que ver con la satisfacción. Y en ese sentido también tengo que tener conciencia del contexto en el cual se mueve mi organización. Para poder poner indicadores o para poder establecer indicadores, tengo que comprender cómo funciona mi organización, cómo funciona al interior y cómo funciona respecto del exterior. ¿Cómo están actuando mis colaboradores? ¿Qué pasa con los colaboradores para que puedan aportar a el desempeño de los procesos? Otro punto o el siguiente paso es que establezcamos el rango de gestión. El rango de gestión está asociado a dónde estoy y a dónde quiero llegar. Es importante que como parte de la metodología definamos cómo voy a medir mi indicador. Hay indicadores que se pueden medir de forma directa. Yo puedo, por ejemplo, en el caso de los procesos, el desempeño de un proceso va a estar asociado o va a revelarse a partir de las actividades que integran este proceso. Entonces, hay una forma indirecta de relacionar el desempeño de los procesos. Entonces, es muy importante que definamos si las variables van a ser a partir de mediciones directas, si tengo una fórmula matemática que de forma sencilla me indique el desempeño de un indicador o si voy a requerir de hacer uso de otros indicadores para poder identificar el desempeño de mis procesos. No perdamos de vista que para llevar a cabo la medición de los indicadores también requiero de recursos. Necesitamos establecer qué voy a medir, cómo lo voy a medir. ¿Qué necesito para medirlo? Bueno, yo les hablaba de un tablero. Pues para poner un tablero necesito un espacio. Para tener este espacio necesito cartulinas. Para tener estas cartulinas o puedo necesitar una pantalla, o puedo necesitar una computadora, o puedo necesitar una base de datos, o puedo tener relacionado la información de la organización hacia los mensajes a los celulares de los colaboradores en esencia o a una página de internet. Entonces, tengo que valorar y tengo que evaluar todos los recursos, tanto físicos como de personas, como de espacio, que voy a necesitar para poder medir estos indicadores. Los indicadores se van a, o la evaluación de los indicadores, medición de los indicadores se van a convertir en una actividad adicional a la organización. Y en ese sentido va a requerir establecer la forma en la que lo voy a medir,
los materiales que voy a necesitar, el entorno en el cual voy a poder medir, cómo voy a realizar las mediciones, quién va a ser o quiénes van a ser las personas responsables de realizar estas mediciones. Es importante que ya una vez que planteamos estos 6 pasos anteriores, pues ahora hagamos una prueba piloto. En calidad es muy común que hagamos pruebas piloto. Entonces, que nos planteemos tomar datos. Ya hicimos o ya identificamos los indicadores que posiblemente podrían funcionar en una organización. Ya tenemos presente cuáles serían los indicadores que vamos a utilizar. Pues ahora podríamos hacer un ejercicio inicial. En este ejercicio inicial tomamos datos, usamos estos datos, recopilamos esta información y lo siguiente es que lo llevemos a la operación, que con estos datos iniciales que tuvimos podamos crear o validar los indicadores. Es importante que en un primer ejercicio tomemos un área o un proceso, porque de esta manera podemos darnos cuenta si estamos creando o no indicadores útiles. Y también es altamente deseable que la construcción de los indicadores se haga de forma conjunta. Inviten a personas de diferentes áreas, con diferentes competencias, para enriquecer el proceso de construcción de los indicadores. Lo que yo veo no es lo mismo que ve otra persona, o la ceguera que yo poseo no es la misma que posee otra persona. Entonces, siempre se puede enriquecer la construcción de algo a partir de la participación colectiva. Entonces, en este sentido, escojan un área en específico, enfóquense en crear indicadores para esta área, tomen datos, validen esos datos, dense cuenta si sí está siendo valiosa o no la información y en ese sentido la pueden replicar en otras áreas, ¿no? Y de esta manera, una vez que vean que sus indicadores están funcionando, se pueden dar a la tarea de platicar con otras áreas o con otros colaboradores cómo fue la experiencia de crear indicadores y en este sentido aprender de la lección, ¿no? Aprender de la experiencia y compartir el conocimiento con alguien más para crear ejercicios más grandes respecto de las evaluaciones en toda la organización. Lo siguiente es que yo ya identifiqué qué indicadores fueron útiles. Quizás en este proceso de construcción desecho algunos, continúo con otros. Entonces, los que decido mantener, los voy a monitorear por un periodo de tiempo. Pero como todo en calidad, se deben de mejorar. A lo mejor en un inicio la organización se enfoca en el cumplimiento de las metas, corroborar el cumplimiento de las actividades. No, pues sabes qué, tengo número de actividades realizadas respecto del número de actividades planificadas y esto por 100. Ok, ya llegaste a la etapa de cumplimiento y lo lograste mantener y tus esfuerzos fueron grandiosos y pudiste mantener el desempeño de tus actividades. Pero ¿qué te parece si ahora en lugar de solo cumplir, ahora, en lugar de que me digas que estás cumpliendo lo programado, pues también evaluamos si lo que cumpliste generó valor? Y entonces ahora midamos eficiencia. ¿Cuánto puedes reducir en tiempo? ¿Cuánto puedes reducir en costos? ¿Cuánto puedes reducir en materiales? O si puedes capacitar a más personas en el mismo tiempo. No sé, hacer cambios asociados a lo que ya lograste, ir de un punto de cumplimiento a un punto de exigencia mayor. Y en ese sentido se crea la mejora. Para poder crear nuestros indicadores existe una herramienta muy útil que se llama ficha técnica. En esta ficha técnica es la descripción gráfica o es el elemento gráfico en el cual yo voy a contener mis indicadores. Y debe ser parte de un sistema o debe ser parte del sistema. Si ustedes ya cuentan con un sistema de gestión de calidad, es muy importante que esta ficha técnica se dé de alta para que se convierta en un documento de consulta. ¿Pero qué es una ficha técnica?
una ficha técnica es un documento donde yo voy a plasmar los indicadores que me son útiles en la organización. Pero no solamente los voy a plasmar, sino que los voy a caracterizar. ¿Y qué quiere decir caracterizar? Caracterizar quiere decir que que voy a resaltar las características que posee mi indicador. Y esto es solamente recomendación. Una forma de generar una ficha técnica es que en primer lugar, pues le demos un nombre a mi indicador. En este ejemplo ponemos nivel de eficacia de las metas. Ese es el nombre del indicador que yo le voy a otorgar. Otro valor u otra característica importante del indicador es que yo defina de dónde provienen estos datos. Estos datos provienen del plan estratégico, estos datos provienen del proceso de ventas, estos datos provienen del proceso de evaluación de proveedores. ¿De dónde? ¿Quién es el área generadora o quién es el proceso generador de la información? Otra característica que podemos agregar en nuestra ficha técnica es la expresión matemática a través de la cual voy a evaluar a mi indicador. Y también integrar la unidad de medida. Este indicador refleja porcentaje, este indicador refleja número de unidades, este indicador refleja utilidad, este indicador refleja cantidad de aspectos no deseados, etcétera. Entonces, es importante que definamos cuál va a ser la unidad de medida, así como el umbral, de dónde parto y hacia dónde quiero llegar, cuál es mi criterio de aceptación o cuál es mi criterio altamente deseable de aceptación. Otro aspecto que debo de considerar en mi ficha técnica es definir si mi criterio o si mi indicador va a ser ascendente o descendente, dependiendo del comportamiento o la tendencia que yo tenga para este indicador. Por ejemplo, ascendente, incrementar el número de clientes; descendente, disminuir las quejas en un periodo de tiempo. Entonces, es importante que también mencionemos en nuestra ficha técnica cuál será el comportamiento de este indicador. La frecuencia, ¿con qué frecuencia voy a recolectar los datos? Y aquí nos enfrentamos a una pregunta, o sea, nos enfrentamos a un cuestionamiento nuevamente. ¿Cada cuándo tengo que medir un indicador? Y en cada organización va a ser diferente. Y cada organización va a definir cada cuándo lo tengo que realizar. ¿Y de qué va a depender? Uno, va a depender de tu estado inicial, va a depender del momento en el que te encuentras en la organización. Si tu organización es nueva, si tu organización es reciente, si tu organización es, apenas vas a empezar a medir, pues quizás no sabes cómo fluctúan tus datos. Entonces, no puedes esperar 6 meses para saber cómo fue el comportamiento de tu organización. Entonces, podrías acortar el tiempo. Entonces, hacer valoraciones mensuales, bimestrales, trimestrales y conforme el tiempo, quizás alargar esta frecuencia. Pero de entrada, si es una organización joven o si es una primera evaluación, hacerlo en periodos de tiempo no muy amplios. ¿Qué otra cosa va a determinar la frecuencia? El tipo de actividad a la cual te vas a enfocar. Si tú evalúas la satisfacción de tu cliente una vez al año, pues cada cuándo vas a medir los datos, pues de forma anual. Si la realizas diariamente, pues tu recopilación de datos será diaria, ¿no? Pero al final del día, las propias normas te llevan a que tú establezcas la periodicidad en la cual tienes que hacer las evaluaciones, porque todas las normas te van a decir que la información se tiene que analizar de forma periódica y planificada. Entonces, te obligas a poner tiempos, ¿de acuerdo? Lo siguiente es que en tu ficha técnica se integre quién es la persona responsable de esos datos, no de medir todo el sistema, sino de esos datos.
que ya ven que definíamos el origen, pues entonces, ¿quién es el responsable? ¿Quién es la persona responsable a ese origen de dato? Y finalmente, integrar las metas deseadas. ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es el umbral que queremos alcanzar? Y vean, este es un ejemplo de ficha técnica. Este ejemplo solamente es un extracto. Y pensemos en que está diseñado para una necesidad en específico, que no necesariamente tiene que ser igual para todos. Y les decía, lo deseable o las características importantes que debe tener una ficha técnica, pues depende mucho de cada organización. Pero lo deseable es estos puntos que mencioné, estos 9 puntos que mencionamos anteriormente. En el caso de este ejemplo, pues vean, el origen es un macroproceso. Y en este macroproceso, este indicador está asociado a un número y es el número 30. Y hablamos de que este macroproceso evalúa el impacto de la satisfacción del cliente. Para este indicador en específico, establecimos 3 propósitos de acuerdo a 3 evaluaciones que se realizan. En el primer propósito es recibir la retroalimentación de los usuarios para tratar de satisfacer sus expectativas respecto del servicio. En este sentido, se define quién es el responsable de esta información. ¿Cuál sería la información de entrada, que son encuestas, y cuál sería la información de salida, que son encuestas resueltas? Así se genera la forma matemática a través de la cual yo voy a definir el nivel de satisfacción arrojado por los usuarios de este servicio. La frecuencia es anual porque este ejercicio en específico se realiza una vez al año. ¿Y cuál es mi criterio o cuál es mi meta a alcanzar? Pues un 90%. Asimismo, en este segundo indicador o en esta segunda medición se genera o está asociado a atender las quejas. Aquí no estamos disminuyendo las quejas, sino estamos evaluando la efectividad de las quejas o del manejo de las quejas, cuáles fueron resueltas y del total de quejas recibidas. Entonces, hay que tener en cuenta que esto obedece a la necesidad de cada organización. Quizás para esta organización es más importante saber cuántas quejas estoy atendiendo que disminuir el número de quejas. En otro sentido, habla sobre las sugerencias y de igual manera se establece cuántas sugerencias fueron atendidas respecto del total de sugerencias recibidas. Y vean, está establecida la frecuencia y está establecido el criterio. Esto solamente es un extracto de una ficha técnica y veamos cómo son indicadores estratégicos asociados a macroproceso y evalúan el impacto. Y aquí podemos conjuntar todo lo que ya hemos platicado anteriormente. Las organizaciones o la norma ISO 9001 en su construcción nos ha invitado todo el tiempo a que las organizaciones estén descritas a través de procesos. La norma 9001, para aquellos que tienen un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001, estarán de acuerdo en que la norma te lleva a que tengas esquematizados tus procesos. Esto es lo que podríamos entender como un macroproceso, ¿de acuerdo? Donde están procesos estratégicos, procesos sustanciales o misionales, procesos de apoyo, información de entrada e información de salida. Esta es la forma en la que yo puedo representar un macroproceso, pero a este macroproceso está inherente todo el sistema de gestión de calidad o este macroproceso refleja todo el desempeño del sistema de gestión de calidad. Estos son procesos que están funcionando de forma idónea para generar valor a los procesos sustanciales y de igual manera los procesos de apoyo generan valor para el cumplimiento de los procesos sustanciales y en este sentido generar la satisfacción de un cliente.
A eso está orientada la norma ISO 9001, hacia la satisfacción del cliente. Como parte de los requisitos de la norma 9001 es cumplir con o evaluar el desempeño de un sistema de gestión de calidad. Entonces, ¿yo cómo puedo evaluar el sistema de gestión de calidad? Pues a través de un tablero de indicadores. En un tablero de indicadores puedo colocar mis procesos estratégicos, mis procesos tácticos y mis procesos operativos. Para el caso anterior sería mis procesos estratégicos, mis procesos misionales y mis procesos de apoyo. Yo coloco todos mis procesos, el nombre que yo le quiera dar. Recuerden que para este ejemplo tienen un nombre: gestión directiva, comunicación, etc. Coloco el nombre, le asigno un número consecutivo, establezco la frecuencia. Este es el objetivo a lograr, la meta a alcanzar, el criterio a lograr, el criterio de aceptación o el umbral al cual yo quiero llegar. Y lo puedo monitorear a lo largo del tiempo. Si aquí dice que es anual, pues tendré una evaluación en algún punto. Si es semestral, tendré dos y así sucesivamente. De manera que voy arrojando valores, 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 valores. Cuando yo logro tener todos los valores, porque ya pasé un ciclo anual, voy a tener o voy a recibir un resultado final. Ese resultado final o este valor final me va a reflejar el desempeño de todo mi sistema de gestión de calidad. ¿Por qué? Porque es a través de la interacción de estos procesos que yo puedo saber si mi sistema de gestión de calidad está funcionando. Parece fácil y se oye muy sencillo al verlo como un pequeño cuadro que refleja el desempeño de un sistema de gestión de calidad. Pero detrás de cada renglón hay mucho trabajo, porque cada renglón va a representar una serie de actividades que tienen que realizarse en tiempo y forma para garantizar un valor, ¿no? Entonces, cuando yo tengo este tablero, puedo ir monitoreando de forma oportuna cómo está siendo el desempeño de mi sistema. Y es otra herramienta altamente útil para valorar cómo está funcionando los procesos de mi organización. Bien, ¿cuáles son los gráficos que nosotros podemos utilizar para soportar la información que existe en un indicador? Los gráficos son variables y los gráficos los voy a seleccionar yo como organización y los voy a seleccionar de acuerdo al indicador que estoy utilizando. Mis gráficos van a contener los datos que obtuve y es una forma representativamente visual en la cual me va a ayudar a interpretar la información que está reflejando mi indicador. Existen diferentes tipos de gráficos, pero los más utilizados son los siguientes. Uno, mi gráfico de barras. Hemos visto ya en alguna ocasión lo que es un gráfico de barras. Y un gráfico de barras es una representación visual a través de la cual yo puedo mostrar y comparar datos a través de barras que pueden ser horizontales o que pueden ser verticales. Estas barras me van a revelar frecuencia. ¿Para qué tipo de indicador me puede servir? Bueno, si yo tengo un indicador que está asociado al número de clientes que me visitan al año, no sé, entonces si yo quiero sacar las visitas de los clientes o cuántas veces me visita un cliente, pues puedo determinar la frecuencia. El cliente tal me visita 5 veces, el cliente tal me visita 10 veces, el cliente tal me visita 20 veces, etcétera. Entonces, en este tipo de gráfico, yo puedo reflejar la frecuencia con la que algo sucede. ¿De acuerdo? Está otro tipo de gráfico y este gráfico se llama de líneas. Esta es una forma visual o gráfica de representar datos
que está conformada por una serie de puntos. Estos puntos tienen una conexión a través de línea recta y es curioso porque tienen un comportamiento. Es una variable que se va a sostener a lo largo del tiempo. Y si la línea está teniendo una tendencia, bueno, o la línea me va a representar una tendencia, y es en este momento en el que yo puedo saber si esa tendencia es lo que yo espero o no. ¿Qué tipo de indicador podríamos usar para este caso? Para este caso podríamos poner, por ejemplo, las utilidades, ¿no? O las ventas. Entonces yo estoy esperando que las ventas a lo largo del año tengan un incremento. Entonces puedo corroborar si a lo largo de cada periodo estoy teniendo una sumatoria o no. Entonces aquí podemos proyectar aspectos que están asociados a la acumulación. O sea, en un primer periodo tenía tanto, para el segundo periodo espero el doble, el triple o espero que haya un incremento. Este tipo de gráficos nos pueden servir para este tipo de indicadores. Otro tipo de indicador es el de control, el gráfico de control. Esta es una herramienta muy interesante porque se asocia a mantener en un rango ideal una actividad. Esta es una herramienta en la cual yo voy a utilizar un límite de control superior y un límite de control, un límite de control inferior y un límite de control superior. Y en el interior tienen que haber las fluctuaciones, pero estas fluctuaciones tienen que ser fluctuaciones aceptables a lo largo de un criterio de aceptación. ¿Para qué tipo de indicador me puede servir? Por ejemplo, para el número de accidentes. Yo tengo ninguna actividad es perfecta y ninguna organización alcanza el 100% nunca. Entonces, habrá situaciones que yo pueda aceptar y habrá situaciones que no pueda aceptar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo o quiero mantener bajo control aspectos como el número de fallas, los accidentes de una organización, aspectos, el control de la temperatura, el control de humedad, aspectos relevantes para mí que tengo que sostener sobre un rango, entonces puedo utilizar este tipo de gráficos. Este tipo de gráficos podría utilizarse, les decía, en el caso de la reducción de accidentes, por ejemplo, o de un número de accidentes aceptable en una organización. Hay organizaciones que miden el 0% de accidentes por periodo. Entonces, esta es una manera de mantener el control de alguna actividad, ¿no? Teniendo un parámetro sobre el cual acepto la variabilidad, pero solo ese rango es aceptable, no más, no menos. También existen los diagramas de Pareto. Los diagramas de Pareto más que nada nos brindan información relevante para la toma de decisiones. Es un gráfico de barras que muestra datos asociados o agrupados en categorías y están ordenados de mayor a menor frecuencia. Nos ayudan mucho las barras, o sea, este es un diagrama que se combina con barras y con una tendencia. Lo que nos permite es identificar y priorizar problemas más importantes, enfocarnos en lo realmente importante y hacer a un lado aquellas cosas que pueden parecer triviales o que pueden parecer poco relevantes. De alguna manera, este indicador nos puede servir, por ejemplo, para valorar la fidelidad de los clientes. Sabemos que el 20% de toda nuestra cartera de clientes representa el 80% de ganancia. Entonces, si yo quiero saber cuáles son mis clientes más frecuentes, pues podría medir con qué frecuencia me visitan o con qué frecuencia me compran. Y en ese sentido, seleccionar ese 20% que me genera más ganancia. Y entonces, a ese 20% que me genera más ganancia, pues le doy un trato preferencial. A ese 20% que me genera más ganancia, lo pongo en una cartera de cliente VIP, ¿no? O le doy un trato específicamente de promoción, de ganancia, para conservarlo por más tiempo. Entonces, en ese sentido, existen los gráficos de Pareto que nos ayudan a tomar decisiones con base en
los pocos, con base en los pocos, en rechazar los pocos triviales y enfocarnos en los altamente valiosos. Otro gráfico u otro tipo de gráfico es el gráfico de pastel o gráfico de sectores. Este gráfico es una representación visual donde están asociados los datos en un círculo. Este círculo, como el nombre lo dice, cuando hablamos de gráfico de pastel, pueden ser rebanadas, ¿no? Y estas rebanadas están asociadas a sectores que proporcionan la información relacionada con una frecuencia o con un porcentaje. Y en este tipo de gráficos nosotros podemos mostrar porciones o porcentajes que nos ayudan a la toma de decisiones. ¿En qué sentido podríamos, o para qué indicador, o para qué tipo de indicador podríamos utilizar los gráficos de pastel? Por ejemplo, para la satisfacción del cliente. De un 100% que es mi umbral deseable, ¿qué porcentaje está satisfecho? ¿Qué porcentaje está medianamente satisfecho? ¿Y qué porcentaje está altamente insatisfecho, ¿no? Entonces, yo podría, a través de un gráfico de pastel, representar la satisfacción interna y externa de mis usuarios. Otro gráfico puede ser la dispersión. Estos gráficos nos ayudan para cuando yo tengo un valor basal. Yo tengo un valor basal y a partir de ese valor basal estoy teniendo actividades que fluctúan alrededor de ese valor basal. Lo ideal es que estas actividades no se separen mucho de este valor basal, sino que se mantengan cercano a este valor basal. Cuando una actividad se separa de este valor, entonces me está indicando que algo salió mal. ¿Para qué tipo de indicadores podría utilizarlo? Pues, por ejemplo, para la competencia de los colaboradores. Si yo tengo un criterio de aceptación en la competencia de los colaboradores y puedo saber cómo está fluctuando un equipo, ¿no? Un equipo, saber el desempeño de ese equipo. Si hay un colaborador que se separa mucho de este nivel de competencia, pues entonces tengo que intervenir. Quizás este colaborador necesita capacitación, quizás este colaborador llegó a su máximo nivel de participación, necesita un refresh, necesita un cambio, necesita algo, ¿no? Entonces, esta es la importancia de los diagramas de dispersión. Yo puedo identificar cuando algo se sale de lo que consideraría la normalidad. Pero bien, ¿cómo podemos interpretar nuestros indicadores? La parte de interpretación de los indicadores es la parte más útil de haber hecho las mediciones. Las mediciones es la parte de mayor trabajo porque se trata desde la recopilación de la información, desde la validación de la información, desde identificar las fuentes de información, cómo puedo usar esa información. Pero llegado el momento de la interpretación, es esa etapa final o esa cúspide donde yo puedo darme cuenta de qué es lo que toda esta información me está proyectando. Tengo que saber qué es lo que toda esta información que recopilé me quiere decir. Y en ese sentido, la interpretación de los datos me va a ayudar a hacer acciones, me va a llevar a tomar decisiones. Es muy importante que cuando yo estoy estableciendo mis indicadores, escoja indicadores sobre los que sí voy a poder intervenir. Habrá aspectos sobre los que no tenga control como organización. Por ejemplo, la normativa, por ejemplo, los cambios de gobierno, por ejemplo, los factores psicosociales, no sé, aspectos externos sobre los cuales no voy a poder incidir. Entonces, si hay aspectos externos sobre los cuales no voy a incidir, mis acciones no pueden ir orientadas a disminuir los aspectos burocráticos del Estado, por ejemplo. O sea, tengo que enfocar mis acciones
en aspectos sobre los cuales voy a poder trabajar. Y en ese sentido es valioso que mis indicadores tengan o me permitan interpretar aspectos sobre los cuales voy a poder generar planes de actuación. La interpretación de los datos es esencial al momento de poder formular mis indicadores. Me van a permitir hacer referencia de la explicación que genera mi proceso. Me va a poder determinar cuáles son las causas y cuál es el efecto que deriva de una medición. Un indicador va a estar asociado a qué lo genera y el efecto que genera, ¿no? Y si este indicador a su vez puede repercutir en el desempeño de otra área, pues además de todo se pueden generar repercusiones en cadena. Es importante que cuando yo voy a analizar la información que deriva de un indicador, tengo que tener en cuenta la descripción del comportamiento de lo que estoy midiendo. Puedo tener un indicador y este indicador me está reflejando una situación desfavorable y yo puedo sentir frustración y puedo sentir muchos aspectos negativos asociados a este desempeño desfavorable. Pero hay momentos en los que existen cuestiones alrededor de que no eran parte de mi control. Por ejemplo, ahora que fue el tema de la pandemia, a lo mejor mis indicadores de ventas presenciales, pues se vieron afectadas y se vieron disminuidas. Y entonces yo pensar, es que todo mi sistema se fue a la borda porque resulta que la pandemia limitó mis compras presenciales. Pues no, en realidad son temas de contingencia y son situaciones que pueden pasar y lo importante es que al momento de darme cuenta que mis ventas presenciales están viéndose afectadas, tengo que tomar acciones y tengo que redireccionar y tengo que reinventar a la organización en un momento contingente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el reflejo de un indicador también me puede estar mostrando un momento actual o un momento desfavorable o una situación momentánea por la que atraviesa una organización. Para interpretar los datos que provienen de un indicador o de una serie de indicadores, existe una técnica muy fácil de aplicar o muy fácil de implementar que se llama la 5W y la 2H. ¿En qué consiste esta técnica? Yo tengo mi tablero de indicadores y llegó el momento de que evalúe qué es lo que me arroja la información de estos indicadores. Entonces puedo hacerme preguntas muy sencillas como la primer W, que se asocia al qué se logró y está asociado al what, ¿no? ¿Qué se logró? ¿Qué cosas se hicieron? ¿Qué consecuencias van a tener? Entonces puedo hacerme una serie de preguntas que se relacionen con el qué, que es el primer W, el what. Lo siguiente es que me pregunte por qué, que sería el why. ¿Por qué se logró? ¿Por qué se hizo así? ¿Por qué no se hizo de otra manera? Si yo tengo un indicador que está de forma ascendente, entonces decir, bueno, ¿por qué? ¿Qué fue lo que se hizo bien que generó este comportamiento ascendente? Pero si por el contrario tengo un indicador que yo esperaría que fuera la alza, pero tiene un declive, entonces puedo preguntarme, ¿por qué se generó esta situación? ¿Qué fue lo que hizo que el indicador fuera en declive? ¿Y por qué no se hizo de otra manera? ¿O por qué, o por qué nadie intervino en ese sentido? Entonces, en el momento de la interpretación, las preguntas son relevantes. Una siguiente pregunta es, ¿quién? Who, ¿no? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo ha estado haciendo? ¿Quién se benefició al hacerlo? Seguramente, si yo tengo un indicador que está en ascenso, puedo asumir que tiene que ver con la persona que lo está realizando.
Pero ¿qué hace esta persona que lo hace valioso? Entonces, quizás esta persona puede enseñarle a otras personas a hacer lo que sabe hacer y de esta manera este valor positivo se puede replicar en otras áreas, en otras organizaciones, bueno, en otras áreas, en otros procesos, ¿no? También, de igual manera, quizás el resultado desfavorable de un indicador pueda estar asociado a que alguien no hizo lo que tenía que hacer y de esa manera saber que esta persona no está cumpliendo con la parte que le corresponde, me llevaría a mi organización a analizar por qué. ¿Qué no te di? ¿Qué elementos hicieron falta? ¿Necesitas capacitación? ¿Qué no escuché? No castigar, sino decir qué es lo que necesitas para que sí se pueda lograr lo que habíamos pensado o planificado. Una siguiente pregunta es el where. ¿Dónde? ¿Dónde se está haciendo? ¿Dónde sucedió? ¿Dónde se hacía anteriormente? Entonces, el preguntarme en dónde quizás me lleva a analizar el contexto asociado a la medición. ¿Qué alrededor de la medición está afectando para que se lleve a cabo de forma positiva o para que se lleve a cabo de forma negativa? ¿Cuándo? ¿Qué es el when? ¿Cuándo se hizo? ¿Cuándo se estaba haciendo? ¿Cuándo se debería de hacer? O sea, ¿cuándo lo hicimos? ¿Estuvo de forma oportuna o fue inoportuno en la temporalidad? ¿Cuándo se estaba haciendo? ¿Antes qué periodo tenía y por qué ahora se alargó? ¿Por qué antes era en una semana y por qué ahora lo estamos haciendo en 2 semanas? O sea, saber cuándo. El cómo, que es la primera H, que es el how. ¿Cómo se hace actualmente? ¿Cómo hacerlo de otra manera? ¿Y cómo se proyecta? ¿Sí? Tenemos que preguntarnos, este indicador, ¿por qué está resultando de esta manera? ¿Cómo lo están haciendo? Ok, resulta que yo esperaba algo en mi indicador, el crecimiento de las ventas, por ejemplo. Esperaba el crecimiento de las ventas, pero me doy cuenta que lejos de tener un crecimiento, estoy teniendo un mantenimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo lo estoy haciendo que estoy garantizando que se mantenga, pero que no crezca? Bueno, pues entonces entraríamos a las preguntas, ¿cómo hacer para que crezca, no? ¿Qué de lo que estoy haciendo actualmente tengo que modificar para que pase a otro momento o a otro estado ideal? Y aquí tiene que entrar la inventiva, tiene que entrar la imaginación, tiene que entrar la aportación desde la proactividad. La calidad, además de todo, se relaciona con las intervenciones creativas, se relaciona con el hecho de tener la capacidad de crear aspectos diferentes, de ser de mente abierta, de poder inventar cosas nuevas a partir de lo que tengo. Entonces, el cómo siempre va a reflejar la innovación y la inventiva de las personas, la proactividad. La segunda H se relaciona con el costo, el how much. ¿Cuánto costó hacerlo? ¿Cuánto costaría hacerlo de otra manera? ¿Y cuánto menos podría costar? Cuando estamos buscando eficiencia, los costos tienen una repercusión importante, porque la eficiencia se puede asociar a disminuir los costos. Entonces, si en este momento mi indicador me está reflejando que cuesta tanto hacer una actividad, ¿de qué manera puedo reducir este costo? Los costos, para reducir los costos, no es buscar pagar menos a la persona que lo realiza, sino optimizar mejor las actividades, identificar las mermas, identificar las compras de forma oportuna, planificada, relaciones benéficas con los proveedores, buscar estrategias que me ayuden a reducir el costo y que me aporten para generar un beneficio. Entonces, es muy importante que nosotros nos hagamos estas 7 preguntas, ¿no? Asociadas
a 5W y 2H. De esta manera, podemos interpretar los resultados que se están derivando de los indicadores. Hay unas últimas aseveraciones que tenemos que tener en cuenta al momento de crear nuestros indicadores. Y primero que nada, hay que eliminar ciertos paradigmas. Hay una premisa muy importante en calidad que es viejísima y que todas las personas que hablamos o hemos tenido oportunidad de platicar sobre calidad decimos, todo lo que se puede medir se puede mejorar. Y esa es la intención de tener un sistema de indicadores, ¿no? Esa es la razón por la cual yo voy a tener un sistema de indicadores. Tengo que buscar mejorar y los indicadores me van a revelar el estado actual, el estado a lo largo del tiempo de mi organización. Me van a revelar cómo está siendo el funcionamiento de mis procesos, de mis actividades e incluso me van a revelar cuál es el comportamiento de mis colaboradores. Y en ese sentido, yo voy a poder mejorar en la medida que estoy dispuesto a intervenir y a invertir. No solamente es invertir dinero, sino también es invertir tiempo, ¿no? Invertir acciones como el ejemplo del liderazgo, como la escucha activa de los líderes, de qué manera la creatividad y la participación de las personas pueden sumar al desempeño de los procesos. Entonces hay que romper estos 5 paradigmas o estas barreras relacionadas a los indicadores o a las mediciones. No me alcanza el tiempo para medir. ¿Qué quieres? ¿Que trabaje o quieres que mida? Sí nos alcanza el tiempo, siempre hay tiempo para medir. ¿Y en qué momento o de qué manera puedo encontrar el mejor momento para hacerlo? Tengo que planificar mis tiempos al momento de realizar actividades. Tengo que optimizar mis tiempos respecto del trabajo. Y tengo que brindarle el espacio para las mediciones. También ayuda bastante si los indicadores que yo estoy utilizando son sencillos y son óptimos para que las mediciones no se vuelvan desgastantes. Pero si nosotros hacemos de nuestra actividad la rutina de medir, claro que puede existir el tiempo. Otro paradigma a romper o a vencer es el hecho de creer que medir es difícil. Va a ser difícil en la medida que nos limitemos por crear mecanismos de medición desgastantes. Si nosotros hacemos uso de nuestro potencial humano para crear herramientas útiles para la medición o creamos tableros en Excel que nos ayudan a hacer la medición más sencilla, o sea, todos contamos con una computadora y de alguna manera poder tener una computadora en nuestra organización puede facilitar lo que es el proceso de la medición de los indicadores. Otra barrera a poder a vencer es que hay cosas imposibles de medir. Ya lo decía en un principio, aunque exista una variable cualitativa, pueden existir instrumentos que me ayuden a traducir la información que un indicador refleja y lo va a traducir en una forma numérica. Entonces también existen formas indirectas a través de las cuales yo pueda medir el desempeño de unos procesos. Otro es que la medición precede al castigo. El hecho de que yo tenga indicadores que reflejen valores negativos o que reflejen desviaciones o procesos desfavorables no significa que deba de castigar a las personas. Y la cultura jamás tiene que ser de castigo, sino la cultura tiene que ser de que medir nos ayuda a mejorar. Si hay un indicador que está resultando desfavorable, no voy a conseguir nada castigando a la persona a cargo del indicador. Lo altamente deseable es que analice por qué la persona o el indicador, no la persona,
el indicador está siendo desfavorable. Si necesita capacitación, si necesita recurso, si necesita ayuda, cocheo, mentoring, no sé, una serie de elementos que la persona responsable del indicador pueda requerir. Muchas ocasiones dejamos este tipo de actividades en el jefe directo o en el jefe del área y quizás no es la persona idónea para realizar las mediciones, pero esta persona puede contar con un colaborador a quien se le facilite. Entonces, hacer uso de las relaciones interpersonales para colaborar y entender que el castigo no es la forma de conseguir valores positivos, ¿no? Tienes que hacer un plan de intervención idóneo para la situación que estás atravesando. El último paradigma a vencer es que es más caro medir que hacer. No. Si nosotros no ponemos el tiempo para medir, podemos estar teniendo mermas o estar teniendo fallas que nos están generando costo. Y si lo medimos e intervenimos oportunamente, esos costos incluso se pueden reducir. Entonces, todo lo contrario, es cuando nosotros logramos medir, podemos tener acciones de trabajo o tenemos planes de trabajo que nos permitan hacer actividades más eficientes, eficaces y efectivas. Ya para concluir o para cerrar esta charla con ustedes, es muy importante que entendamos que la construcción de los indicadores se basa en que nos centremos en los pocos, en que no nos centremos en los muchos triviales y que nos centremos en los pocos vitales. Recordar que el 20% de nuestros clientes generan el 80% de nuestras ganancias. Asimismo, si nos enfocamos el 20% de nuestros esfuerzos podemos crear en nuestros esfuerzos en procesos valiosos o de alto impacto, podemos generar el 80% de nuestros resultados. Entonces, es importante que los indicadores nos permitan generar el panorama de nuestra organización y en ese sentido orientemos esfuerzos sobre actividades vitales de la organización, ¿no? Como son los procesos misionales, por ejemplo. Es más importante asegurar la satisfacción de un cliente que tener el inventario de las hojas que compramos al día, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que existen aspectos muy relevantes en nuestra organización que si nos enfocamos y nos centramos en ellos, pueden repercutir en el 80% de la ganancia. También la construcción de nuestros indicadores tienen que ser sencillos, tienen que ser objetivos y tienen que ser de fácil manejo. No caigamos en exageraciones. Es muy común que cuando vamos a implementar algo nuevo, la novedad nos lleva a exagerar en las mediciones y queremos medir absolutamente todo. La cantidad de veces que una persona sale, la cantidad de veces que una persona entra, la cantidad de veces que una persona me pide permiso para esto. No, hay que centrarnos en aspectos que realmente impactan en la organización. Y hay que empezar de a poco y en la medida que vas teniendo aceptación en tus evaluaciones, puedes ir sumando los indicadores. Puedes crear pruebas piloto, escoger 2, 3, 4 áreas a las que te vas a enfocar en sus mediciones y una vez que veas la repercusión y que veas el impacto, extenderlo paulatinamente para generar aceptación. Entonces, que sean sencillos, objetivos y de fácil manejo. Otro aspecto importante es que los indicadores tienen que ser un sistema de alarma, no un sistema de historias. Tienen que decirte información importante en el momento para que tú puedas intervenir adecuadamente y oportunamente, no cuando ya el niño se te fue al pozo. Tienes que hacerlo de forma oportuna. También hagan uso de todas las herramientas y todos el desarrollo tecnológico que existe.
busquen la manera de allegarse de personas que puedan dominar aspectos tecnológicos para crear tableros de indicadores o para que sean más fáciles las mediciones, ¿no? No cuesta nada invertir en tecnología. Bueno, sí cuesta, pero el valor o el valor agregado es mucho mayor. Cuando ustedes seleccionen indicadores, estos indicadores tienen que estar alineados a la intención de la organización, tienen que estar alineados a los intereses de la organización. Las organizaciones existen principalmente para generar productos y servicios, también para crear utilidades, para crear fuentes de empleo y adicionalmente para aportar a la sociedad. Entonces, estos indicadores también deben de reflejar el direccionamiento estratégico de la organización. Bien, pues después de estos bastantes minutos, a mí solamente me queda preguntar si existen preguntas, si existen consultas, alguna situación que quieran que platiquemos, que reforcemos. Disculpe, doctora, tenemos a Caterine que nos parece que tiene una pregunta porque tiene la mano levantada. No sé si pueda indicarnos cuál es. Adelante, Catherine. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. ¿Qué Le tal? Buen día. saluda Catherine desde Perú. Bueno, nosotros, bueno, trabajo en un laboratorio de calibraciones viendo el sistema integrado de gestión y siempre los auditores nos dicen, ¿no? Ya, ¿y dónde está la eficacia? ¿No? Eh, la verdad terminaba sin comprender porque decía, ¿cómo podría yo medir la eficacia? No sé si podría ahondar ese tema a través de lo que nos ha enseñado hoy, ¿no? O sea, para poder tener más claro. Sí, Sí, eso mira. sería. Ajá. La eficacia la podemos medir a través del cumplimiento de las metas. La eficacia está orientado al cumplimiento de tus actividades. Por ejemplo, si tú tienes un proceso, me dices que tu laboratorio es de calibración, ¿no? Y si tú en tu Sí, proceso de calibración, tienes, por ejemplo, no sé, la recepción, no, la entrega de resultados en tanto tiempo, pues tú pusiste un periodo de tiempo, ¿no? Tú estableciste un periodo de tiempo para la entrega de resultados. Entonces, podrías medir cuántos de los resultados, de los informes de calibración los estás entregando en tiempo. Entonces, tu eficacia está asociada al cumplimiento de esa actividad. Si tú dijiste que tus informes de calibración se entregan en 10 días y de los 20 informes de calibración que entregaste, los 20 los entregaste en 10 días, quiere decir que tu eficiencia es del 100%, porque estás cumpliendo con tus periodos establecidos de entrega. Y así para las diferentes actividades que tú consideres relevantes. La eficiencia está muy asociada con la parte operativa de una organización. Recuerdan que les decía que la descripción de sus actividades está asociada a procesos de estrategia, a procesos clave o misionales y a procesos de apoyo. Los procesos clave misionales, que son lo que representa a la organización, van a tener actividades y esas actividades a ti te correspondería monitorear que se cumplan. Entonces, la representación de la eficacia es que tus actividades de estos procesos claves sean idóneos. ¿Sí? ¿Sí, Catherine? Ya lo escuché. sí, sí, escuché todo. Me quedó claro. Muchas gracias. Sí, ayúdate mucho, por ejemplo, de los tableros. De los tableros, en esos tableros tú vas a demostrar el cumplimiento de tus actividades. Y aquí puedes decir, mira, aquí estoy teniendo tanta eficacia porque mi indicador de cumplimiento refleja que estoy cumpliendo con mi criterio de aceptación. ¿Sale?
O sea, por ejemplo, nosotros tenemos indicadores en nuestros procesos, en nuestras fichas de procesos. Eh, a la vez también entiendo que sugiere que tendríamos que crear otro tipo de metas, o sea, como submetas por cada operación que se pueda hacer dentro de la organización. Eso entiendo. No necesariamente. Si tú ya tienes una ficha de proceso y en esa ficha de proceso ya describiste un indicador, este indicador tiene una meta a alcanzar o este Ujú. indicador tiene un criterio de aceptación. Qué es el valor deseable que debe de arrojar? Entonces, ya Ok. no uses más. Si ya tienes estos Ah, mm. primeros, básate en estos primeros. Está bien. Ay, ahora sí entendí. Muchas gracias. A Muy ti. amable. No, un gusto. Bien, Olivia me pregunta, ¿los indicadores después de un tiempo que se cumplen se pueden cambiar por otros diferentes? Claro que sí. Recuerden que está el acrónimo de SMART, entonces yo ya llegué a un punto ideal, pero nuestras organizaciones tienen que tender a la mejora continua. Entonces, si yo ya llegué a un punto ideal, eso quiere decir que yo ya estoy cómodo, que ya estoy manteniendo mi sistema. Entonces, sí es altamente recomendable que yo cambie mis indicadores, pero no los cambies al siguiente año, dales un periodo para que puedas confirmar que efectivamente tienen un desempeño de mantenimiento. Dales un año, 2 años, 3 años, dependiendo de tu organización. Y cuando veas que ya está mantenido o ya está sostenido ese valor, entonces ya llegó el momento de cambiarlo y escoger otra variable que te pueda favorecer. ¿De acuerdo? A ver, acá hay otra pregunta. Dice, ¿puedo modificar los indicadores en el transcurso del desarrollo de las actividades si descubro que no fueron establecidos adecuadamente o que no van a arrojar los resultados que necesito? Sí. Es muy deseable que si tú estás identificando un indicador que no te fue útil, entonces modifícalo y redirecciona. Redirecciona para que puedas modificar tus planes de trabajo. A ver, acá hay otra. Dice, en caso que tenga en mi indicador descendencia, ejemplo, ay, una queja a la imparcialidad de manera anual y no se presente esta queja, ¿cómo mido este indicador? Olivia, no entiendo tu pregunta. ¿Podrías abrir tu micrófono y quizás aclararme la pregunta? Bien. Juan Manuel, recomiendo apoyarse en el análisis de indicadores utilizando la inteligencia artificial. Es de gran ayuda en este tiempo. De hecho, gracias Juan Manuel. De hecho, actualmente la revisión de la norma ISO 9000 nos va a llevar a la integración de la inteligencia artificial. Y efectivamente, las organizaciones nos vamos a ver impactadas por la incorporación de la inteligencia artificial. Entonces, no es muy lejano que lo siguiente es que nuestros sistemas de gestión estén enriquecidos a través de la inteligencia artificial y ya veremos qué nos traen los nuevos requisitos de las normas o las revisiones de las normas respecto a la inteligencia artificial. Muchas gracias por la intervención, Juan Manuel. Olivia, me quedé con la duda de tu pregunta. Sí, Hola, buenos días. hola, Sí, Lidia. es por ejemplo, usted nos había comentado que hay dos tipos de indicadoras, en forma ascendente y descendente. En Ujú, este caso, yo tengo uno que es descendente y se ujú. refiere a disminuir una queja a la imparcialidad, a lo Ujú. más una queja de imparcialidad. Pero en este caso que no se presente de manera anual, ¿cómo mido ese indicador? ¿O sería necesario cambiar ese indicador por otro indicador que sí sea es cuantificable? Am, no entiendo muy bien. A ver, voy a tratar de Sí, ver si entendí tu pregunta. Tú deseas disminuir quejas asociadas a la imparcialidad, ¿cierto? claro, sí, correcto.
porque ya tuviste quejas. Hace mucho tuvimos una queja y por eso establecimos ese indicador, pero ahorita ya tiene, ¿qué será? Unos 2 años que no tenemos esa presentación de queja a la imparcialidad. Ok, yo honestamente no tendría un indicador asociado a las quejas por imparcialidad. Las quejas, las quejas tienen que ser genéricas, o sea, tú tienes que tener un indicador que se relacione con disminuir las quejas, pero generar un indicador para disminuir la queja a la imparcialidad, Sí, eso sería en el caso de que tuvieras una queja sistemática relacionada con la imparcialidad. Pero si fue un evento aislado, no vale la pena que generes un indicador de este tipo. Genera un indicador relacionado con disminuir las quejas, pero las quejas tienen diversa naturaleza. Pueden ser quejas asociadas al servicio, pueden ser quejas asociadas al tiempo, pueden ser quejas de muchas índoles. Entonces, te recomendaría que el indicador fuera disminuir las quejas, pero quejas en general, no exclusivamente a la imparcialidad. ok, le entendí. Está bien. Sí, Sí, no, gracias. a la imparcialidad porque es un evento aislado, no es un evento sistemático. Ujú. Sí, Ok, gracias, Olivia. Bien, Israel nos menciona, antes de pensar en un indicador en tema de imparcialidad, yo pensaría en la gestión de riesgos a la imparcialidad. Y más si eres un OS, puesto que la gestión de la imparcialidad es requisito de las normas de acreditación. Claro. O sea, es más, ya es un requisito evaluar los riesgos asociados a la imparcialidad. Sí, efectivamente, gracias, Israel. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? Me parece que son todas las preguntas, ¿verdad? Gracias, Juan Manuel. Bien, pues por mi parte, si no existe alguna otra pregunta o alguna otra intervención, solamente agradecerles enormemente, ponerme a sus órdenes para cuando gusten. Ya saben que es un placer para mí compartir este espacio. Muchas gracias nuevamente a Best Reference. Eh, A ver, por acá dice, de ahí importancia de que el indicador sea para lograr un objetivo retador pero alcanzable. Claro, claro, Mariana, de eso va los indicadores, ¿no? Nos van a llevar a crecer. Muchas gracias a Ana Lin, ay, perdón. Agradecer, gracias, Elisa. Gracias a todos. Pues nuevamente yo les agradezco el espacio, les agradezco la oportunidad, les agradezco el compartir este tiempo con ustedes, la satisfacción de intercambiar puntos de idea, puntos de vista, la oportunidad de crecer compartiendo algo de las experiencias vividas. Pues nuevamente me despido y quedo a sus órdenes.